Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Gracias por la presentación, gracias por la invitación del doctor Ricardo Corrales y gracias a la Corte de Junín y gracias en realidad por la resolución del decreto de alcaldía que me ha ayudado mucho a hacer un reconocimiento ilustre. Bueno, vamos a hacer esta exposición lo más didáctica posible. Mi nombre es Javier Huancahuari Boya, soy abogado laboralista por la Universidad de Lima y además de ello tengo una maestría por la Universidad de Salamanca. Me llamó mucho la atención este caso que vamos a exponer, de repente que nos llama poderosamente la atención, que es la ultraactividad en la negociación colectiva y cuál es el análisis comparado y el fortalecimiento que se debe tener una negociación colectiva. Bueno, en líneas generales debemos de recordar que se forma un sindicato con 20 trabajadores dentro de una compañía que puede ser de empresa, puede ser de rama de actividad, puede ser de gremio o puede ser de diferentes tipos de características. Punto principal. En una negociación colectiva sirve básicamente para poder solicitar al empleador mejor condición de trabajo y mejor remuneraciones. Exigirle obviamente a través de un convenio colectivo. Eso lo permite la ley. La negociación colectiva es muy importante porque esto va a mejorar el día de día las mejores salariales. En el sentido de que todos sabemos de que al día de hoy sube la leche, sube el azúcar, sube el pollo, que se llama la inflación. Pero las remuneraciones se encuentran obviamente estancadas, ¿no? O de repente congeladas. ¿Qué hacemos en buena cuenta para poder elevar una remuneración o mejorar una condición de trabajo? Es lo que debemos de llevar a una negociación colectiva a través de un sindicato. Un sindicato, esto lo puede discutir anualmente con el empleador vía trato directo, vía conciliación, o tal vez si no llegan a una conciliación o no llegan a una solución de este conflicto jurídico, puede darse una huelga, que es el músculo duro del sindicato, o puede llevarse a un arbitraje si así lo decide el sindicato o también lo solicita el empleador. Pues bien, ¿de dónde parte esta idea de la negociación colectiva? Tenemos un marco jurídico amplio, el marco jurídico que tenemos y lo hemos discutido plenamente con algunos jueces laboralistas, viene del artículo 42 y 43 del Decreto Supremo 010-2003 TR, que habla un poquito de la ultraactividad y que en línea de tiempo vamos a dar dos sentencias importantes que han tratado de deslizar la idea de la ultraactividad en la negociación colectiva. De repente muchos de ustedes están preguntando qué es la ultraactividad en la negociación colectiva y qué es esta definición de la ultraactividad y que lo hemos visto de repente los que están estudiando derecho en el derecho penal, ¿no? Inclusive lo define el Código Penal en sus principios, la ultraactividad. Pero vale decir que en este contexto de la legislación peruana no la regula de manera expresa. La ultraactividad de los convenios colectivos, esta omisión genera vacíos normativos y deja a la interpretación judicial la determinación de sus alcances. Si me puedes alcanzar por favor mi laptop, te lo agradecería para no estar obviamente volteando, pero bueno. Entonces, la ultraactividad en la negociación colectiva ha generado unos puntos importantes en los cuales se encuentra vinculado de manera expresa con diferentes tipos de temas. La ultraactividad en la negociación colectiva son los convenios colectivos que aún se encuentran vigentes en la negociación colectiva, aun cuando estos han vencido, cuando han caducado el tiempo que ha expresado el trabajador y el empleador dentro de la negociación colectiva. Muchos dirían, como punto de partida, no podemos llegar a una negociación colectiva porque como punto de partida el convenio colectivo ya ha caducado, ha fenecido. Y como ha fenecido el convenio colectivo, evidentemente los acuerdos ya pasarían a haber caducado y el empleador no tendría por qué respetar el convenio colectivo habiendo sido tomado por el trabajador y el sindicato. Pues bien, la respuesta es no, número uno. Vamos de nuevo al contexto. En el Perú la legislación laboral
no regula de manera expresa la ultraactividad en un convenio colectivo. Esta omisión genera determinados vacíos normativos y deja a la interpretación judicial la determinación de sus alcances. Ha existido y existe al día de hoy muchos problemas en base a los acuerdos de la negociación colectiva. Uno que traigo a colación de repente de manera muy amplia, y lo hemos visto en la práctica, es que muchos de los empleadores se aprovechan a veces del desconocimiento de los trabajadores que negocian estos tratos directos, y muchas veces que cuando se cierran negociaciones colectivas decide entre el sindicato y el empleador cerrar un aumento remunerativo a la fecha de la firma del convenio. ¿Qué quiere decir? Si empleador y trabajador empleador y sindicato han acordado dar un aumento remunerativo de 100 nuevos soles mensuales y la negociación colectiva inició en enero y dura hasta el mes de diciembre y se firma en el mes de julio, el aumento de negociación colectiva lo dan a partir de julio, de la firma del convenio, cuando la norma del artículo 43 señala que la negociación colectiva debe iniciar el aumento remunerativo ante la presentación del pliego o a la caducidad de la siguiente negociación colectiva, y cuando firma a partir de la cierre del pliego deja un vacío de 6 meses. Y eso obviamente va en contra de la norma. Y así lo dice literalmente el artículo 43 del Decreto Supremo 010/2003 TR. Entonces, en ese tipo de supuestos el empleador se aprovecha del sindicato y que básicamente incumple la norma legal que ya ha puesto a disposición. Este cumplimiento debería ser a partir de la presente del convenio colectivo o a partir de la caducidad del siguiente convenio colectivo. Principal problema que existe en la realidad y que afecta a las remuneraciones de los trabajadores, afecta en realidad el descuento a sus pensiones, afecta a sus CTS, a su gratificación y entre otros. Ahora, lo que podemos nosotros sustraer de este análisis es un punto importante que quiero dejarlo subrayado. El principal análisis sería el siguiente: si el acuerdo del convenio colectivo es de un año y ha ingresado al patrimonio del trabajador el aumento remunerativo como las condiciones colaterales que ha cerrado el convenio colectivo, ni bien fenece el convenio colectivo, el empleador podría obviamente sustraer ese aumento de 100 soles. No podría, porque ya ha ingresado al patrimonio del contrato de trabajo, porque debemos de recordar que las cláusulas que firma el sindicato con la empresa son cláusulas normativas, son cláusulas normativas que se deben de vincular al contrato y modifican individualmente el contrato. Esto es muy importante, ¿por qué? Lo voy a subrayar. Porque si bien es cierto, el acuerdo entre el empleador y el sindicato modifica automáticamente el contrato individual. En líneas o ejemplo paralelo, es como si el empleador no otorgaría 2 gratificaciones, sino otorgaría 3 gratificaciones. Y eso modifica individualmente el contrato de cada trabajador. Y eso ya le pertenece a cada trabajador como un derecho propio de este mismo. Obviamente que cada convenio colectivo debe estar situado o controlado por la norma. No puede entregar menos de un estándar mínimo. ¿Qué quiere decir? Sería ilegal una cláusula de un convenio colectivo en el cual el sindicato acuerde con el empleador que se le paguen a los trabajadores menos de la remuneración mínima vital. Eso podría ser ilegal. Entonces, para poder explicarnos un poquito más del tema, lo que trata y la problemática al día de hoy, que no tener de manera clara la ultraactividad en la negociación colectiva genera una inseguridad jurídica en las relaciones laborales, un posible debilitamiento del poder negociar de los sindicatos, un riesgo de pérdida de beneficios y de derechos previamente pactados, porque vuelvo a repetir, según la teoría que nosotros plasmamos del artículo 42 o 43, el acuerdo de voluntades queda todavía vigente en el tiempo hasta que no se cierre otra siguiente negociación colectiva, y el acuerdo entre el sindicato y el empleador lo que hace es modificar evidentemente
el contrato individual de cada trabajador. Eso lo dice la Ley de Relaciones Colectivas vinculados al artículo número 43, inciso B, quien quiere la norma legal. Sabemos que las diapositivas al día de hoy solamente es un resumen en base a toda la investigación que posiblemente hemos hecho. ¿Ok? Entonces, la pregunta guía y la pregunta que nos llama poderosamente la atención es lo siguiente: ¿cómo impacta la ausencia de una ultraactividad en la estabilidad y continuidad de los derechos colectivos en el sistema peruano? Esa es la pregunta que nosotros tenemos y queremos resolver, ¿no? Y acá viene la definición de la ultraactividad en la negociación colectiva. La ultraactividad es la extensión temporal de la vigencia del convenio colectivo más allá de su fecha de expiración. Como lo había dicho, un convenio colectivo dura alrededor de un año o posiblemente como mínimo, porque como máximo es acuerdo entre las dos partes, y que este convenio colectivo, su vigencia sea extendida a la fecha de su expiración, hasta que sea sustituido por uno nuevo. Su objeto es evitar un vacío normativo de garantizar la continuidad de los derechos laborales acordados. Y el elemento clave es la vigencia transitoria, la garantía del derecho adquirido y el mecanismo subsidiario. Indistintamente por qué sí se da la ultraactividad en la negociación colectiva. ¿Por qué lo digo? Porque debemos de recordar, cuando el trabajador negocia con el empleador y se da el aumento X, que sea de 100 soles, al fenecer la negociación colectiva, el empleador no le quita esos 100 soles de aumentos, si obviamente el empleador no aceptaría la ultraactividad en la negociación colectiva, porque ha aumentado parte de su patrimonio. Y es por ello que es muy importante los acuerdos sindicales, salvo que al día de hoy también los empleadores se cuidan y dicen lo siguiente, ¿no? Debemos de recordar, y suscribimos en la última parte final, que todo el acuerdo de la negociación colectiva solamente se delimita al año de la firma del convenio colectivo. Eso es un cliché que colocan siempre en las negociaciones colectivas, pero indirectamente lo incumplen, porque si solamente quedaría durante ese año, sustraerían el aumento remunerativo, porque fue parte del incremento de la remuneración colectiva. Entonces indirectamente lo ponen como un cliché, pero el artículo 43, inciso B, señala de manera categórica que cualquier acuerdo de la negociación colectiva lo que está haciendo es modificar el contrato individual de cada trabajador, y por lo tanto el empleador en ningún momento podría modificar jus imperius del acuerdo modificatorio individual de cada negociación colectiva hacia el trabajador. ¿Ok? Volvemos a repetir. Los elementos claves que nosotros tenemos es la vigencia transitoria. Se mantiene el convenio vencido mientras se negocia un nuevo convenio colectivo. Vale decir que cualquier acuerdo debe ser superior al anterior o mejorar, obviamente, el convenio colectivo. Garantiza los derechos adquiridos porque protege las condiciones y los beneficios obtenidos en el convenio anterior. Tiene que modificarlo a una progresividad y no regresividad. Y es un mecanismo subsidiario porque se aplica cuando las partes no acuerdan expresamente su vigencia o sustitución. Al día de hoy hemos escuchado acá al profesor que prácticamente nos ha dado una lección de cómo se debe cuidar una compañía, de cómo debemos nosotros, obviamente, asesorar a una compañía. Y muchas veces hay empresas que lo que buscan es retardar la negociación colectiva. No buscan cerrar un convenio colectivo. Es más, empresas buscan abogados o asesores que le puedan ampliar la negociación colectiva. Porque la negociación colectiva es un desembolso que hace el empleador, y no hablamos de cantidades obviamente mínimas. Hay acuerdos de convenios colectivos que son de 5 millones, 20 millones, 150 millones por año que gasta el empleador al aumentar una negociación colectiva. Antamina, Antapacay, Cerro Verde y entre otras compañías. Hablamos de 150, 200 millones y entre otros. Cierran negociaciones colectivas por cierre de pliego que a cada trabajador se le entrega 80.000 o 90.000 nuevos soles.
Y esto, muchas veces hay compañías de cierto sector que contratan abogados para poder ampliar la negociación colectiva y no entregarle nada al trabajador que está negociando. Y con esto, obviamente, asfixia al trabajador, asfixia también al sindicato, porque no puede negociar o no tiene capacidad de gasto. Debemos de recordar que el trabajador está muy vinculado a un sistema social, porque está con la familia, tiene hijos, tiene gastos de manera diaria. Entonces no es lo mismo, inclusive pese a que se puede generar un sindicato, el sindicato ni los trabajadores van a negociar de tú a tú con el empleador, porque básicamente el empleador siempre va a tener la sartén por el mango o siempre tiene una mejor posición para poder negociar, porque tiene mayor tipo de información. Acá traigo nada más un resumen y lo resumo de la siguiente manera. Firma del convenio colectivo. Los errores que siempre ocurren normalmente es que los aumentos o cualquier condición de trabajo te lo quieren entregar a la firma del convenio colectivo, y lo cual se encuentra prohibido por el artículo 43, inciso A. La vigencia del convenio colectivo, que mínimamente es de 1 año, pero puede extenderse al pacto entre las partes, entre sindicato y empleador, y la ultraactividad, que pese a que en el periodo pactado entre sindicato y empleador se haya fenecido el convenio colectivo, estos acuerdos normativos siguen existiendo y tienen una vigencia en el tiempo, salvo que exista un nuevo convenio colectivo y este nuevo convenio colectivo sea superior o mejore el siguiente convenio colectivo. Yo voy a agregar acá una lectura literal del artículo 42 del Decreto Supremo. Y el Decreto Supremo señala de manera literal lo siguiente en el artículo 42. La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante entre las partes que la adoptaron. Obliga a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en las mismas. ¿Qué quiere decir? Si un trabajador, habiendo existido 10 negociaciones colectivas, vamos a suponer una empresa se crea en el año 2000, al año 2010 ya tiene sindicato y ha tenido alrededor de 5 negociaciones colectivas en ese interín, y un trabajador nuevo ingresa a la compañía y se afilia al sindicato, este tiene el derecho de tener las negociaciones colectivas anteriores, vale decir que puede tener los colaterales. Pero esta idea es mucho más profunda, en el sentido de que probablemente ustedes me puedan decir, pero doctor, si el trabajador se integra en el año 2010, ¿por qué recibiría exactamente todos los aumentos remunerativos a la fecha? Lo que yo logro entender al día de hoy, si han pasado del año 2000 al año 2010, las bandas salariales y los básicos también han aumentado. Por lo tanto, el empleador debe asumir en ese contexto a cualquier trabajador que contrate después del año 2010, esa banda salarial o ese acuerdo remunerativo ya lo debe extender con las negociaciones colectivas que han sido entregadas, porque es su nueva banda salarial. Y lo que sí, obviamente, he compartido con algunos juristas, me han dicho que sí el trabajador debería tener los acuerdos colaterales, como el uniforme, mejor sistema de seguridad y salud en el trabajo, o los acuerdos colaterales que hayan existido en mejores condiciones de trabajo. Esto no es una idea aislada, porque sucede, como lo vamos a ver, en España, en Argentina, en Uruguay. Evidentemente, el tema de las negociaciones colectivas y el tema de los aumentos remunerativos va de la mano con las bandas salariales. Tenemos nosotros el acuerdo número 100 de la OIT, que es un convenio universal, un convenio fundamental de la OIT, que habla sobre las bandas salariales. ¿Cuál es el fundamento doctrinario, jurídico, que se trae al día de hoy para poder hablar sobre la negociación colectiva en la ultraactividad? Tenemos un fundamento doctrinario que es la autonomía colectiva, capacidad de trabajadores y empleadores para autorregular sus relaciones laborales mediante la negociación. Debemos de recordar que este mecanismo de la negociación colectiva no puede ir jus imperios, por debajo de la norma. Por eso
por eso decíamos dos puntos muy importantes, que los acuerdos entre sindicato y empleador que podrían acordar en el ejemplo, yo acuerdo con el sindicato pagar a los trabajadores menos de la remuneración mínima, y probablemente uno decía, no, tienes que llevar ese laudo a nulidad, lo puede llevar a nulidad, pero en caso no exista una nulidad, debemos de recordar que el acuerdo entre sindicato y empleador modifica el contrato individual, y el trabajador puede llevar de manera individual a un juez y controlar esa situación. Mira, han tratado de modificar mi contrato, y mi contrato lo tratan de modificar por debajo de la remuneración mínima, porque la ley señala un parámetro que todos debemos de recibir, la remuneración mínima vital. Entonces el juez debe controlar esa situación individual, no grupal, no colectiva, y tratar obviamente de nivelarlo a la remuneración anterior a la cual se había vulnerado. Ese es un análisis que se tiene del artículo 43, inciso B, que en buena cuenta un juez pegado a la norma diría, no, pero ha sido un acuerdo de voluntades legal firmado por el sindicato, por lo tanto tengo que pagarte mejor de la remuneración mínima. No, porque volvemos a repetir, la negociación colectiva debe tener una autonomía colectiva y mediante una negociación colectiva en generar beneficios, no ir en contra o por debajo de la norma. Debe haber un equilibrio de la negociación como segundo punto. La ultraactividad evita que una parte quede en situación de inferioridad por el vencimiento del convenio. He tenido casos de la negociación colectiva que hemos llegado en Chimbote, caso de los trabajadores de CIMA, los constructores de barco, que el empleador cada vez que entraba a negociación colectiva no le pagaba los acuerdos otorgados en la anterior negociación colectiva. Si no se cerraba la actual negociación colectiva y era un mecanismo de presión, yo no te podía pagar lo acordado anteriormente, porque él decía que evidentemente podríamos llegar a acuerdos menores del año pasado. Y por eso no. Y eso obviamente se encuentra totalmente prohibido. Vuelvo a repetir, en la negociación colectiva los acuerdos se mantienen en el tiempo hasta que exista una modificación posterior o una modificación que supere a la anterior. Tienen una función normativa del convenio. El convenio no solo es un contrato, porque vuelvo a repetir, el acuerdo entre sindicato y empleador modifica el contrato individual. Verán que estoy repitiendo muchas veces ese cliché, pero es necesario para poder entender los acuerdos de negociación colectiva, porque los modifican de manera individual al contrato de trabajo, generan un beneficio al contrato de trabajo. Y tal es así, que esta es la función normativa del convenio. Diríamos otro ejemplo, ¿por qué existe la ultraactividad en la negociación colectiva? Porque vamos a suponer, si un trabajador está dentro del sindicato más de 5 años y tiene efectos, tanto beneficios como aumentos remunerativos y con mejores condiciones de trabajo, si pasan alrededor de unos 5 años de esa negociación colectiva y ha ganado todos esos beneficios y renuncia al sindicato, el empleador no podría, y no lo hace en realidad el día de hoy, no le quita ningún beneficio ganado en la negociación colectiva, porque teniendo la posición del empleador que señala que el acuerdo sindical solamente dura por límites de años pactados, entonces al momento de que el trabajador renuncia al sindicato, entonces podría tener la posibilidad de quitarle todos esos aumentos remunerativos y esas mejores condiciones de trabajo. No lo hace, porque indirectamente está creyendo que sí existe una ultraactividad en la negociación colectiva, porque esa ultraactividad ha modificado normativamente los contratos individuales de trabajo. Función normativa del convenio. El convenio no solo es un contrato, sino una norma que regula condiciones de trabajo, por lo que su vigencia debe garantizar esta estabilidad. Perdón, no había pasado la diapositiva, la estaba revisando aquí, pero la dejo para que ustedes la puedan revisar. Ok, como segundo punto, nosotros también tenemos, un segundo por favor, perdón. Ok, listo. Entonces, como fundamento aquí jurídico y doctrinario, nosotros tenemos ya una base normativa también internacional. La Carta Social Europea, el artículo número 6,
¿no? Que se reconoce el derecho a la negociación colectiva y la obligación de fomentar el mecanismo que garantice su efectividad. Y la efectividad obviamente se puede garantizar en una negociación colectiva si se mantiene en el tiempo, si genera un beneficio o un estándar en una línea de tiempo de una progresividad. El convenio 98 protege uno de los convenios fundamentales, uno de los 9 convenios fundamentales, protege el derecho a negociar y alcanzar acuerdos colectivos sin interferencia obviamente de terceros y sin interferencia inclusive hasta de las propias compañías, ¿no? Una jurisprudencia internacional en España, Argentina y precedentes de arbitrajes laborales que refuerzan la continuidad de los derechos. Ahora, hemos visto en línea de tiempo y también en historia que muchas de las compañías tratan de negociar, obviamente, hay compañías que obviamente negocian de buena fe y otras de mala fe, en el sentido de que buscan, inclusive en la primera negociación, ni siquiera presentarse a la negociación colectiva, o buscan de repente tratar de despedir a los dirigentes sindicales, tratar de doblegar obviamente la decisión o el aumento remunerativo que desean los trabajadores. Y creo que ese no es el camino, Creo que acá no existe abogado de empresa y abogado de trabajadores. Creo que el mensaje inclusive que nos da el profesor, el ponente anterior, es que el mínimo cumplimiento que debe tener el empleador es la norma legal. Y a partir de allí, nosotros sentarnos a negociar, obviamente, pero tenemos de cumplir, aunque sea el mínimo legal, porque si no cumplimos el mínimo legal, estaríamos vulnerando estos derechos fundamentales que obviamente se están otorgando, ¿no? Y así lo ha señalado el profesor Johan Otoya, que efectivamente he estado muy atento a su exposición y le agradezco prácticamente porque me ha ilustrado demasiado, son puntos que voy a tomar en base a las negociaciones colectivas posteriores. Ahora, teniendo esta base legal, tanto nacional como internacional, los convenios 98 y la Carta Europea, también tenemos nosotros principios laborales relacionados con la ultraactividad. Y estos principios relacionados con la ultraactividad en la negociación colectiva datan de la siguiente manera. A ver, la ultraactividad en la negociación colectiva da una seguridad jurídica, porque garantiza una certeza de aplicación de las normas laborales y en la estabilidad de las condiciones de trabajo pactadas, evitando cambios abruptos que perjudiquen a las partes. Da una continuidad a los derechos laborales de los propios trabajadores, generan beneficios, generan condiciones obtenidas en un convenio colectivo y no desaparecen automáticamente al vencer el plazo, sino que se mantienen durante la negociación siguiente. Esto es importante y voy a señalar un ejemplo. ¿Qué pasaría si un sindicato tiene más de 20 años y tiene 20 negociaciones colectivas? Y por el tiempo pierde la cantidad de afiliados, el empleador decide, obviamente, pedir la disolución del sindicato, porque la norma lo prevé así. Si diluyen el sindicato y piden la eliminación del sindicato y piden su disolución, cabría la posibilidad de que el empleador diga, ya no voy a cumplir las 20 negociaciones colectivas porque ya el sindicato ha fenecido y ha sido disuelto. No. Aún esos acuerdos permanecerían en el tiempo, porque vuelvo a repetir a la primera idea del artículo 43b, cualquier acuerdo ha modificado el contrato individual, o sea, lo genera como un beneficio social del trabajador, y es por ello que el trabajador plantearía una demanda judicial de beneficios sociales porque ha modificado individualmente su contrato y le quiere quitar un derecho que ya ha sido adquirido. Y que el empleador diría, hay una ultraactividad y tú debes de seguir cumpliendo ese beneficio acordado cuando yo tenía sindicato, ¿no? Es por eso que indirectamente la ultraactividad en la negociación colectiva aún sigue vigente al día de hoy. Segundo, ¿no? Hay una progresividad y no regresividad, los derechos laborales deben avanzar o al menos mantenerse, no pueden retroceder sin causa legítima y tampoco proporcional.
hay una autonomía colectiva y un diálogo social. El reconocimiento de la ultraactividad refuerza la negociación colectiva como mecanismo principal de la regulación laboral. Es una autotutela que se da entre sindicato y empleador. Y debemos de recordar que el derecho colectivo es el derecho más democrático que puede existir. Yo inicialmente litigaba mucho el derecho privado, los acuerdos individuales, las demandas judiciales, las enfermedades ocupacionales, beneficios sociales, reintegro de beneficios, nivelación y entre otros tipos de beneficios, pago de utilidades. Siempre he venido litigando ello, pero cuando ingresé a la rama de la negociación colectiva, me impactó más. No, me impactó más la regulación, me impactó más lo colectivo, cómo te podría llevar a un cambio de una situación grupal a través de una negociación colectiva. Los sindicatos bien organizados inclusive convierten hasta cooperativas de préstamo de dinero, de inclusive una vez con un sindicato habíamos llegado a una negociación que con el empleador posiblemente se podría llegar a un acuerdo para que en vez de entregar dinero al sindicato pueda comprar un centro campestre para poder lotizarlo y entregarlo a los trabajadores. Le convenía inclusive a la compañía porque lo deducía tributariamente de los impuestos. Y esas son las formas actualmente que se puede negociar y se puede llegar a acuerdos razonables con el empleador. Como segundo punto, la autonomía colectiva y el diálogo social. Ahora, ya cumpliendo dentro del tiempo, no me quiero explayar mucho porque sé que tienen un tiempo determinado. Debemos de recordar que tenemos un análisis también comparado, como se los indiqué a modo inicial. En España, al día de hoy, las normativas obviamente protegen mucho al trabajador, pero pese a ello solamente hay reposición por vulneración de despido de derechos fundamentales. Existe una reforma del año 2012, la Ley 3, número 12, que limitó inclusive la ultraactividad a un año tras el vencimiento del convenio colectivo. Y si no se pactaba un nuevo convenio, se aplicaba el convenio superior o en su defecto el estatuto de los trabajadores, ¿no? Que es como el código laboral de los trabajadores. Resultado fue una pérdida nefasta de los beneficios para muchos trabajadores y una delimitación sindical. Esto cambia en el año 2021 a través de la reforma de un decreto ley 32-2021 que restableció la ultraactividad indefinida hasta que un nuevo convenio lo sustituya. Fortaleció la estabilidad y la capacidad de negociar de los sindicatos. Al día de hoy hay poco análisis acerca de la ultraactividad en la negociación colectiva y tenemos aquí un análisis comparado también de Argentina, país hermano. Reconocimiento jurisprudencial constante de la ultraactividad, la Corte Suprema y la jurisprudencia laboral han ratificado que las cláusulas normativas del convenio mantienen vigencia hasta sustitución. Creo que es una corriente también traída de España y se funda en el principio de la continuidad de la relación laboral y la protección del trabajador. También tenemos acá el análisis comparado, el resumen del análisis comparado tanto de España como Argentina, cómo se ha venido delimitando la ultraactividad hasta el día de hoy. Y por último tenemos la jurisprudencia peruana sobre la ultraactividad. ¿Qué ha tratado la jurisprudencia peruana de deslizar ideas sobre la ultraactividad? Pero no ha sido claro al día de hoy. No hay una sentencia todavía que se haya expresado significativamente sobre el artículo 42 que acabamos de leer, ¿no? La Corte Suprema ha reconocido que las cláusulas normativas del convenio colectivo mantienen su vigencia mientras no sean reemplazadas por uno nuevo, ¿no? Pero ahí viene el cliché de cada convenio colectivo en la parte de abajo, solo el convenio colectivo del acuerdo de partes va a quedar plasmado hasta su vigencia, hasta la finalización de tal fecha, ¿no? Y a veces lo deja sin piso, a veces a los jueces, ¿no? Reafirma la importancia de preservar beneficios y condiciones pactadas en tanto no exista nueva negociación, ¿ok? Eso es la sentencia, la 20956 del año 2020-22. También esta sentencia, a modo general, resumen que un trabajador que era
un trabajador locador de tiempo de servicios, había sido contratado alrededor de unos 5 años, pero 5 años como locador la empresa lo despide. Al momento de despedirlo, él pide reposición por una desnaturalización del contrato. Evidentemente, cuando hace la liquidación, pide su liquidación de los beneficios sociales de un sindicato. Lo que dice el empleador es, oye, él no se pudo sindicalizar porque era locador, principalmente, y nunca, por más de ser locador, dio una manifestación de poder afiliarse a un sindicato. Entonces la Corte Suprema da un precedente importante en esta sentencia y él dice lo siguiente: naturalmente él no se pudo afiliar porque el empleador lo creía locador y no pueden afiliarse los locadores, solamente los trabajadores, pese a que su relación estaba desnaturalizada. Y lo coloca como doctrina jurisprudencial que el trabajador puede liquidar como beneficios sociales, inclusive los convenios que él desee de los sindicatos minoritarios, porque no habían sindicatos mayoritarios. Y también señala esta sentencia que inclusive en el tiempo que estuvo despedido, el empleador le debió pagar los beneficios del convenio colectivo al momento de su despido, una vez repuesto. Debió obviamente reestructurar, cumplir con los convenios colectivos que él se encontraba fuera de la relación laboral. Porque debemos de recordar que la norma señala que al momento de tú vulnerar un derecho fundamental al trabajo, el despido es nulo y por lo tanto esa nulidad de despido, obviamente al vulnerar un derecho fundamental tienen que pagarlo, no tiene efecto jurídico y por lo tanto debe restituir como si el trabajador hubiera estado trabajando, ¿no? Y esto es importante y esto es que tendría que pagarle todos los convenios colectivos anteriores. Vale decir que también, como paréntesis apartes, esta situación ha sido han habido muchas posiciones, porque inclusive hace muchos años se decía que no se le podía pagar las remuneraciones dejadas de percibir, porque no existía una relación laboral, porque no es un despido nulo taxativo, porque la nulidad solamente se plasma en el artículo número 29, por afiliación sindical, maternidad y entre otros. Pues bien, a raíz de ello, la Corte Suprema obviamente ha corregido el error que tuvo hace muchos años, porque esto va de la mano con el precedente de la Corte Interamericana, el caso Tribunal Constitucional versus Perú, argumento fundamento 120. El argumento 120 de la Corte Interamericana ha señalado, caso Tribunal versus Perú, señala que a los trabajadores despedidos del Tribunal Constitucional se les debió pagar las remuneraciones dejadas de percibir. Y ahí no hay ningún análisis de despido fraudulento, nulo, incausado. No, se vulneró un derecho fundamental a la estabilidad laboral y por lo tanto la Corte señaló que a todo trabajador que se le vulnere el derecho fundamental se debe pagar las remuneraciones acaecidas y se debe tener como un trabajador inclusive hasta laborando. Pero bueno, la Corte en el año 2012 señaló otro precedente distinto y ya al día de hoy lo ha corregido a través de distintos precedentes, que al día de hoy cualquier trabajador debería percibir tanto la indemnización de lucro cesante como las remuneraciones dejadas de percibir, sea el despido que sea, fraudulento, nulo, incausado, inmotivado o lo que fuera. Al final, todo ese tipo de despidos son despidos. Volvamos al tema de la ultraactividad en la negociación colectiva. Tenemos también un caso muy emblemático, el de la casación 2434 del año 2019, que confirma que en ausencia de una regulación expresa, la ultraactividad puede deducirse de los principios de continuidad y seguridad jurídica y destaca que el convenio colectivo tiene un carácter normativo y que no se extingue automáticamente con el vencimiento del plazo. Bueno, espero que al día de hoy haya podido yo convencer tanto al jurado como a las personas que me vienen escuchando de poder compartir esta idea de la ultraactividad en la negociación colectiva y podamos dar un aporte a la Corte de Junín y agradecer inmensamente al doctor Ricardo Corrales y al profesor también que antecedió, Johan Otoya, por su breve explicación y su magnífica exposición. Muchísimas gracias.